Pensamiento del día, viernes 7 de marzo. Ayudarse a progresar en el amor. Que el Señor los haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Estas palabras, aparentemente tan sencillas, traslucen ante todo la idea de que en el amor mutuo se resume toda la vida cristiana. El amor mutuo no se da de por sí. Debe crecer en nosotros cada vez más. Es una realidad que hemos sido llamados a construir día a día. Sabemos que nuestro egoísmo se infiltra por todas partes y nos empuja a elegir siempre lo que nos resulta más cómodo. Pero nosotros no estamos llamados a amar con la medida de nuestra mediocridad. Dice el apóstol que este amor no solo debería crecer, sino incluso sobreabundar, es decir, ser cada vez más capaz de superar todas las resistencias comprensibles que llevamos dentro de nosotros. ¿Cómo vivir entonces esta palabra? En realidad se trata de aprovechar todas las ocasiones que se nos ofrecen cada día y hasta en cada momento para vivir este amor. Por ejemplo, ¿nos hemos preguntado alguna vez por qué nos han puesto al lado a ese compañero de oficina o de trabajo? ¿A ese compañero de pupitre en clase? ¿O a ese prójimo en la comunidad o asociación a la que pertenecemos? ¿Por qué no han asignado ese superior en concreto? ¿Por qué nos hemos encontrado en esa situación determinada o ante esos problemas sociales? Si sabemos leer todas estas circunstancias a la luz de nuestra vocación cristiana, no tardaremos en encontrar la respuesta. Cada acto de amor verdadero que realizamos en favor del prójimo nos transforma profundamente, nos renueva. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de diciembre de 1985. Palabra de vida, marzo de 2025. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich, solo lo difundimos lo más fiel posible.